Alhamdulillah, Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio de hoy, hasta el día del juicio final. En nuestra clase de hoy vamos a analizar una súplica del Sagrado Corán. Y esta súplica es para pedir hijos, para pedir descendencia, eh, y para pedir que los hijos de uno sean personas piadosas, personas de bien. Esta súplica está enmarcada en la vida de una persona que cuando pronuncia esta súplica era una persona anciana, una persona débil, una persona profundamente piadosa que amaba a Allah con todo su corazón. Un hombre al cual Allah Azza wa Jal, a través de esta súplica, bendijo a toda su familia y su descendencia. Allah le concedió, por esta súplica que vamos a estudiar, un milagro fuera de lo común. Claro, el concepto de milagro ya significa a lo que, digamos, no es normal, a lo que no es común. Milagro es aquello que de alguna manera rompe ciertas reglas que rigen a este universo. Porque lo interesante de esta súplica es que, como dije, cuando la hace, ya es una persona anciana, es un matrimonio de ancianos, que siempre habían deseado tener un hijo, pero Allah Azza wa Jal no se los había concedido. Y entonces, ya siendo ancianos, hacen una súplica en un momento muy especial. Y Allah Azza wa Jal, milagrosamente, fuera de lo común, ya cuando las personas no tienen hijos, Allah Azza wa Jal le concede a esta pareja de ancianos un hijo. Esta historia está enmarcada dentro de la historia de la Virgen María. Nosotros sabemos que la historia de la Virgen María está narrada en varias suras. En el Sagrado Corán está una parte en esta surat que es Al Imran, la sura número 3, y también, por supuesto, en la surat María, que es la sura número 19. Esta súplica que vamos a analizar está en surat Al Imran. Y nosotros sabemos que el profeta Zacarías, quien es este anciano de quien habla esta historia, fue el tutor de María. Cuando María era pequeña, fue entregada por su madre a Zacarías para que él fuera el tutor, digamos, líder espiritual, el tutor espiritual de ella, quien la enseñara, porque recordemos que la madre de María había dicho que donaba el fruto de su vientre al servicio del templo de Jerusalén. Entonces, Zacarías era el tutor y la visitaba de tanto en tanto en el templo donde ella se dedicaba a la adoración y Zacarías le enseñaba sobre la ibada, sobre la adoración. Pero el Sagrado Corán nos narra algo muy interesante. Dice: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Dice, cada vez que Zacarías ingresaba al templo y iba al lugar donde estaba María, la encontraba provista de alimentos. Es decir, él era el tutor, él tenía que llevarle los alimentos, él estaba a cargo de ella. Sin embargo, cuando él llegaba, encontraba que ella ya tenía alimentos. Y dice, y le preguntaba: María, ¿de dónde has obtenido esto? Y ella respondía: proviene de Allah, porque Allah sustenta sin medida a quien Él quiere. Ahora, en los libros de exégesis nosotros encontramos que este rizq, este sustento que María tenía, eran frutas. Y estas frutas eran milagrosas por dos causas. En los libros de exégesis se menciona que, primero, las frutas no se correspondían con la estación. Claro, nosotros en la actualidad cada vez entendemos menos de esto de las frutas de estación porque
Uno va a un supermercado y encuentra frutas de todas partes del mundo y de todas las épocas, todo durante todo el año. Pero hasta no hace muchos años, lo único que uno encontraba de frutas y verduras era lo que se llamaba frutas y verduras de estación, es decir, lo que se proveía en ese momento. En aquel momento, esta facilidad que nosotros tenemos de los supermercados no existía. Y entonces era una enorme sorpresa para Zacarías encontrar que ella tenía en invierno frutas que solamente salen en verano. Y en verano tenía frutas que solamente salen en invierno. Y el segundo milagro relacionado con esto es que las frutas no solamente no eran de estación, sino que eran de lugares muy lejanos. Eran frutas que en ese lugar no había. Y una vez más, en la actualidad nosotros tenemos containers refrigerados, donde los alimentos viajan de un continente a otro y se conservan. Pero en aquel momento un viaje de unos pocos cientos de kilómetros llevaba días y días, y la fruta, nosotros sabemos, una vez que uno la saca del árbol, pasan pocos días y la fruta se pudre. Entonces, Zacarías encontraba en el lugar del templo donde estaba María frutas que eran de lugares muy lejanos y que además eran de otra estación. Y entonces él le preguntaba a ella, ¿de dónde obtuviste esto? ¿Cómo es que esto llegó aquí? Y no era una pregunta de desconfianza y ni siquiera era una pregunta de falta de fe, sino que era una pregunta de asombro. Cualquiera de nosotros al ver algo milagroso de esa manera, responderíamos de esta manera, ¿cómo es que sucede esto? ¿De dónde ha salido esto? Ese es el tono de la pregunta de Zacarías. Pero la respuesta de esta joven María es una lección muy grande para Zacarías, porque ella dice, قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Esto proviene de Allah y Allah sustenta sin medidas a quien quiere. بغير حساب, sin medida, sin límite. El límite de la distancia no se aplica a Allah. El límite de las temporadas no se aplica a Allah. Allah sustenta generosamente. Lo que tenemos proviene de Allah y Allah Azza wa Jal no le rigen las temporadas, si es verano, si es invierno, si es cerca, si es lejos. Allah Azza wa Jal concede. Se supone que Zacarías era el tutor de María, pero en este momento es como si se invirtieran los roles. Y a pesar de que la pregunta de Zacarías es una pregunta de sorpresa, de asombro, la respuesta de María, llena de fe, llena de imán, llena de claridad, impacta en el corazón de Zacarías. Y ya no es que uno dice por teoría, yo creo en los milagros de Dios, sino que está viendo un milagro de Dios. Y entonces no es lo mismo saber que experimentar, que estar delante. Entonces en ese momento el corazón de Zacarías se llena de fe y transforma esa lección que acaba de recibir de su alumna, lo transforma en algo para sí mismo, porque Zacarías y su esposa durante mucho tiempo habían querido tener hijos, pero no habían podido, y ya estaban ancianos. Y entonces hay como una especie de similitud en esto de frutas que son de otra estación, su estación ya ha pasado, pero están aquí, y Allah concede sin límites. Todo esto entra digamos, en la mente y en el corazón de Zacarías y dice, ¿y por qué no voy, si Allah concede sin límites y fuera de estación, por qué no voy a pedir ahora, en este momento, un hijo? Algo que él deseaba mucho. Y entonces él hace una súplica y dice, Allah Azza wa Jal, هنالك دعا زكريا ربه قال
Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, innaka sami'ud du'a. En ese mismo lugar, es decir, cuando él estaba presenciando esto y el corazón lleno de fe de María y el milagro enfrente de él y el entendimiento y el estado de conciencia en el cual él estaba, Hunálika, el Corán hace énfasis en que en ese mismo instante, no lo postergó, en ese mismo momento, Zacarías dice, invoca a su Señor, da'a, doa. Zacarías le hace un doa a su Señor y dice, Señor mío, concédeme una descendencia piadosa. Tú eres quien escucha los ruegos. Entonces, es muy interesante que él no esperó. En el momento en el cual eso lo impactó, en ese mismo momento, con su corazón lleno de imán, con el milagro enfrente suyo, en ese mismo momento hizo una súplica. Y la súplica comienza diciendo, Rabbi, Señor mío. Generalmente nosotros decimos Rabbana, es decir, Señor de todos nosotros. Pero esta es una súplica muy íntima, es un pedido muy especial para Él. Es un pedido de algo muy especial para Él. Entonces dice, Señor mío, habli, concédeme, o la palabra yiva también es un regalo. Y entonces podríamos traducirlo como, Señor mío, hazme un regalo, o concédeme un regalo. Es decir, Allah Azza wa Jalla es el Wahhab, es el que da, el que concede, el que regala, el regalador. Y entonces Ismail le pide a Allah Azza wa Jalla que le dé un regalo. Un regalo es distinto a un derecho. Un derecho se exige. Zacarías sabía que su tiempo de ser padre ya había pasado. Él ya era anciano, su esposa era anciana. Y entonces la palabra que él usa es muy sensible porque este ya no es momento de tener hijos, pero tú que eres el Wahhab, tú que eres el que regala, el que concede todo, el que no tiene imposibles, el que da sin límites, concédeme min ladunka de ti, durriyatan tayyiba, una descendencia piadosa, un hijo piadoso. Durría, digamos, es una palabra amplia, es descendencia, hijo, hija, es igual. Y tayyib es todo lo que es bueno. Entonces, eh, cuando él dice, habli, regálame de ti, min ladunka, porque todo lo que viene de Allah es bueno. Allah es at-tayyib, es decir, Allah es el bueno. Entonces todo lo que proviene de ti es bueno. Dijimos que él había empezado la súplica haciéndolo algo íntimo, Rabbi. Esto la hace también más íntima, es decir, algo que provenga de ti. Porque tú eres bueno, todo lo que viene de ti es bueno. Y dice, Durriyatan tayyiba, es decir, descendencia piadosa. Y lo interesante de esto es que, digamos, la palabra tayyiba es una palabra muy general, bueno. Entonces, bueno como creyente, bueno como musulmán, bueno como persona, bueno como ciudadano, bueno en salud, que tenga buena salud física, mental, emocional. Es decir, que, digamos, todo lo que describa a este hijo o hija que quiero tener, que quiero que me regales, que sea todo bueno. Y esto, todos los que son padres y madres entenderán este sentimiento que cuando, eh, cuando uno le dicen que va a ser padre, uno lo primero que quiere es que sea sano. Y uno hace mucho dua de que sea un buen musulmán y una buena persona. Y me vino a la mente en este momento unas palabras de mi abuelita por parte de mamá. Y cada vez que alguien en la familia anunciaban que había quedado embarazada, siempre preguntaban, bueno, ¿qué querés, nena o nene? Y ella decía, no importa que sea sanito, no importa que sea sanito. Y es este mismo sentimiento, este mismo deseo. Durriyatan tayyiba, un buen hijo,
un hijo bueno en todo, que todo lo que le rodea sea algo bueno. Y luego dice, innaka sami'ud du'a. Tú eres el que escucha los ruegos, el dua, las súplicas. Y esta es una forma de determinar la súplica. Esta súplica tiene varias de las etiquetas de la súplica. Comienza diciendo Rabbi, es decir, alabando a Allah Azza wa Jal por su hecho de ser el Señor del universo, el que tiene el dominio sobre todo el universo. Y termina la súplica alabando a Allah y describiéndolo por lo que Él es, que Él es el que todo lo escucha, as-samia, es decir, el que todo lo oye, el omnioyente, el que tiene la capacidad de oír todo. Y esto sería, digamos, una de las cualidades del rububía, de su señorío, de su descripción de su ser. Pero cuando dice, innaka sami'ud du'a, dice, tú eres el que escucha la súplica, es una forma de no solamente describirlo a él por su ser Señor, por el rububía, sino por su ser divino, es decir, porque él es el que realmente escucha las súplicas íntimas dentro del corazón y de la mente de sus siervos y puede responder a las súplicas. Entonces, lo describe tanto por su señorío como por su divinidad, como por sus nombres y atributos. Es decir, todo el Tawhid está encerrado en la expresión de esta súplica. Después de que él hace esta súplica, en este momento tan especial para él, Allah Azza wa Jal nos dice qué es lo que sucede después. Dice, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا لِكَلِمَاتٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Dice, entonces los ángeles lo llamaron. En idioma árabe hay varios conectores para decir y, que une una cosa y la otra. Este que se usa aquí, el fa, demuestra inmediatez. Es decir, nosotros recordamos de que él es testigo de un milagro y el Corán hace énfasis de que él en ese mismo momento hace la súplica y luego el Corán nos dice que los ángeles lo llaman y el estilo del Sagrado Corán nos dice que no es que pasó mucho tiempo, sino que es, si no inmediato, muy poco después. Y lo interesante es que dice, entonces los ángeles lo llamaron cuando oraba en el templo. Es decir, él después de hacer la súplica, se puso a orar. Estaba de pie, haciendo un salá, de pie, orando. Y entonces los ángeles le dicen, lo llaman y le dicen, Zacarías lo visitaban los ángeles y le respondían la súplica. Eso es milagroso también. Nosotros podemos hacer una súplica, esperamos a Allah y lo que podemos ver es la respuesta al dua. Pero que venga un ángel y te diga, Allah te ha concedido lo que tú quieres. Ese es otro milagro enorme para un profeta. Y los ángeles le dicen, Allah te anuncia, te albricia el nacimiento de Juan. Y esto es muy interesante porque no solamente ellos le están diciendo, leamos la frase entera, le dice, Allah te anuncia, te albricia el nacimiento de Juan, quien corroborará la palabra de Allah, será noble, casto y un profeta virtuoso. Esta oración completa, veamos todo lo que encierra, porque no solamente le están diciendo, Dios respondió positivamente a tu súplica, sino que además le están diciendo, Dios le eligió nombre. El nombre de tu hijo será un nombre elegido por Dios. Él le puso nombre, Él te lo concedió y Él le puso nombre. ¿Y cómo se llama ese hijo? Yahya. Yahya proviene en idioma árabe de la palabra hayat, que significa vida. ¿Sí? Y entonces, dos ancianos, de una forma milagrosa, van a tener un hijo, y ese hijo, su nombre, proviene de la palabra vida. ¿Mm? Y entonces,
ellos empiezan no solamente a decirle que va a tener ese nombre tan bello, sino ciertas cualidades que él va a tener. Entonces le dice, será, eh, corroborará la palabra de Allah. Y esto significa de que él va a ser apoyo de la palabra de Allah en esta situación es Jesús, que va a ser el hijo de María. Entonces, es muy interesante, porque además, en los sabios de Tafsir, esto lo encontré leyendo en un libro de exégesis, dicen que la historia de Jesús siempre está precedida de la historia de Juan en el Sagrado Corán. Claro, todos entendemos, cuando decimos Jesús, inmediatamente entendemos lo que significa el, el nacimiento milagroso de él. Para la mente, entender ese nacimiento milagroso es, eh, digamos, algo muy grande. Y antes de la historia de Jesús, siempre se menciona la historia de Juan, porque el nacimiento de Juan, de Yahya, también es milagroso. No es tan milagroso, pero es milagroso, porque Juan proviene de dos ancianos, padre y madre ancianos. Entonces los sabios dicen es, narrar primero la historia de Juan es preparar nuestra mente para entender que puede haber nacimientos que son milagrosos, que Allah concede sin límite a quien quiere. Y entonces, si nuestra mente está preparada para entender y aceptar de que un niño puede nacer de dos ancianos, algo que rompe ciertas leyes digamos, de la biología, entonces, cuando nos hablen de la historia de Jesús, nuestra mente ya va a estar, como se dice, en tono para aceptar esa historia. Ahora, él va a corroborar la palabra de Allah que es a Jesús. Después dice, wa sayyidan. Sayyid significa señor. ¿Sí? Sayyid en idioma árabe significa también un líder. ¿Sí? Una persona noble, una persona respetada entre, digamos, su círculo. Wa hasuran. Hasur generalmente lo traducimos como una persona casta, pero Hasur es aquella persona que está tan concentrado en algo que no tiene ni siquiera mente para otras cosas. Entonces, en este caso, Hasur, todos recordemos que Yahya también muere muy joven. Hasur significa de que él va a estar tan concentrado en su misión de ser un profeta que no va a tener mente para pensar en una mujer, para pensar en una familia. Va a estar completamente concentrado en su misión. Ni de forma legal, ni de forma ilegal. Hasuran, es decir, su mente es casta. No, digamos, esa necesidad no va a entrar en él. Wanabiyan va a ser un profeta. Minas salihin, es decir, de los virtuosos. ¿Cuál fue la súplica de Zacarías? Durriyatan tayyiba, un hijo bueno. ¿Qué es lo que le responde a Allah Azza wa Jal? 5 virtudes. Es decir, si bien el dua, el pedido de Zacarías era milagroso, era pedir algo que ya, digamos que por la normalidad de las leyes digamos, no aparece, la respuesta de Allah Azza wa Jal es todavía más generosa. Y le concede de albricia un hijo con su nombre que va a ayudar a Jesús, que además va a ser un líder de su comunidad, que va a ser casto, que va a ser profeta y que va a ser virtuoso. Y todo esto lo sabe Zacarías desde el mismo momento de la albricia. Todo esto fue muy rápido, ¿no es cierto? Y entonces Allah Azza wa Jal nos narra el asombro de Zacarías. Zacarías había estado mucho tiempo pidiéndole a Allah un hijo y su tiempo de ser padre había pasado. Y entonces Allah Azza wa Jal nos dice la respuesta de Zacarías a esta respuesta tan generosa de Allah. Y dice, قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر
قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Dice, Señor mío, ¿cómo podré tener un hijo si me ha alcanzado la vejez y mi mujer ya es estéril? Y le responde, así será, porque Allah hace lo que quiere, o Allah concede lo que quiere. Ahora, de esta historia, de este dua, podemos sacar grandes enseñanzas. La primera es que Allah Azza wa Jal puede conceder todo, absolutamente todo. El dua no tiene límite. Uno puede pedirle a Allah Azza wa Jal cosas dentro de las leyes, digamos, de la creación, de la física, de la química, de la biología, o cosas fuera. ¿Sí? Es decir, uno puede pedir tanto lo normal como lo milagroso. Y Allah Azza wa Jal puede conceder tanto lo que es normal, es decir, factible que suceda, como aquello que es completamente imposible por las leyes de la creación que suceda. Otra de las grandes enseñanzas es que cuando pedimos hijos y cuando tenemos hijos y pedimos por ellos, tenemos que pedir que ellos sean buenos, que ellos sean sanos y que Allah Azza wa Jal los revista con las mejores cualidades. Y la última gran enseñanza que sacamos de esta historia es que cuando el corazón es sincero, cuando el corazón realmente está conmovido por el poder de Allah y pide con sinceridad, nada se interpone en que esa súplica sea respondida. Entonces, para terminar, la súplica dice, Rabbi, habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, innaka sami'ud du'a. Señor mío, concédeme una descendencia piadosa, tú eres quien escucha los ruegos. Barakallahu fikum. Inshallah nos encontramos en otra clase para aprender más sobre las súplicas que hay en el Sagrado Corán. Quiero Allah Azza wa Jal aceptar de todos nosotros el ayuno, las caridades, las oraciones, la lectura del Corán, nuestro intento de comprender más de los significados de su libro. Quiero Allah Azza wa Jal hacer que el Corán sea la luz de nuestros corazones y que sea el consuelo a nuestros pesares. Quiero Allah Azza wa Jal conceder paz y bendiciones por nuestro guía y maestro, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y hacerlo la persona más amada para nosotros. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, y nos encontramos en otra clase.